En el podcast de hoy te cuento dónde y cómo me he formado en fotografía y en vídeo desde que tengo una cámara en las manos y también dónde sigo haciéndolo. Así que quédate y empezamos. ¿Qué pasa, camaradas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 7 ya, tengo que mirarlo porque siempre me olvido, aunque van de un 1, de la primera temporada de Camaradas, el podcast. Y hoy lo que vengo a hacer es a comentarte o a darte el consejo de cómo formarte cuando empiezas en fotografía o en vídeo. Y si sirve de referencia para alguien, pues como siempre digo, sería maravilloso. Y todo empieza pues con esto que tengo en las manos. Para los que estáis escuchándolo y no estáis viéndolo en YouTube, tengo una cámara que es la Canon 1100D, EOS 1100D, que es la primera cámara que me regaló mi padre, y con esto pues se desató algo que llevaba dentro y que no sabía que tenía tanto por explotar. Así que lo que hice fue pues aprender cómo funciona la cámara. Así que empezamos directamente. Hoy te voy a dar nombres, te voy a dar plataformas y te voy a dar pues mis trucos o al menos lo que yo he hecho para aprender y seguir aprendiendo a día de hoy, obviamente. Así que empezamos. Desde que tuve la cámara esta en las manos, lo que hice, pues como todo el mundo haría, sería empezar yendo a YouTube, que es lo que hice, y buscar concretamente cómo funciona una cámara de fotos. ¿Y qué es lo que encontré? Pues encontré muchísimas cosas. Tantas cosas que no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer, eran conceptos sueltos, conceptos que no tenían nada que ver una cosa con la otra, conceptos que no sabía cómo ligar unos con otros, pero bueno, al final, después de buscar de buscar y pasaron unos cuantos días desde que tuve la primera cámara, creo que me frustré un poco porque no sabía cómo coger los términos y demás. Creo que escuché a un hombre que se llama Rubén Gabelli, y te voy a dar nombres, como he dicho. Rubén Gabelli para mí fue mi primer formador digital, mi primer formador al que yo vi de una forma más o menos obsesiva, ya que él en su canal de YouTube tiene una lista muy muy chula de cómo funciona o aprende a usar tu cámara, y es, creo que la lista más ordenada y mejor explicada que hay en YouTube en español, por lo menos, que te explica cómo funciona y todos los términos que puedes usar, o sea, todos los términos fotográficos que hay en una cámara de estas. ¿Qué escuché por ahí también, aparte? Escuché en algún... No, yo creo que no fue a él, creo que fue a otra persona, a otro vídeo que vi en su momento, que decía que... o que te daba el consejo ese que ya mencioné en el capítulo anterior, o en el capítulo este de que decía yo cómo profesionalizarte, que era todo lo que no entiendes o lo que no vas entendiendo en un vídeo, todos los conceptos que no entiendes, apúntatelos en una lista, y es lo que yo hice. Iba viendo vídeos de este señor, de Rubén, y todo lo que no entendía, o sea, yo buscaba un término de lo que tenía dudas, y si en ese vídeo aparecía cualquier término que no tenía nada que ver con el que yo estaba buscando, pues lo apuntaba y lo dejaba para luego. Y ya comenté pues que esa lista se empezó a hacer interminable, se hizo muy grande. Pero bueno, hoy sí que tengo un pequeño guión, ya os digo, porque quería hablar de todo esto y creo que el podcast durará un poquito más de la cuenta, pero bueno, creo que para que sirva como guía, como referencia para alguien, lo veo bastante necesario que dure un poquito más. Y lo dicho, una vez terminé toda la serie de vídeos referentes a la cámara, yo creo que ya podía entender el concepto de la fotografía, creo que podía entender el triángulo de la exposición, que es una de las cosas más importantes una vez tienes una cámara en las manos para usarla manual, aunque siempre la dejo en automático para tenerla como recuerdo. Y bueno, al final esta lista pues se fue resolviendo con diferentes vídeos de YouTube, sobre todo siempre YouTube, que es el medio, es la plataforma donde más información hay, aunque ya te digo que no está ordenada, no está especificado qué orden seguir. Pero bueno, yo te explico mi caso y si te sirve de referencia, lo dicho, es maravilloso. Entonces, aprende a usar tu cámara, Rubén Gabelli. A partir de esa lista de reproducción obtuve mi lista escrita a mano de conceptos que no entendía, donde también
Ya pude buscar aleatoriamente esos conceptos en YouTube, los encontré, donde descubría diferentes fotógrafos, cada uno con su estilo, como John Hernández, Edu López, Antonio Garci, Rumben Guo, que todos conocemos, Antonio de Processing Raw, por ejemplo, también. Y seguro que me dejo muchísimos más que vosotros conocéis y que, bueno, depende del sector fotográfico que estéis o que más os guste, pues iréis hacia uno o hacia otro. Pero ¿qué pasa? Que la práctica está muy bien. Yo al final me gusta mucho, entendía casi todo a la primera, lo que entendía, y estaba en el sofá de casa. Al final, mientras los niños estaban durmiendo, porque a mí todo esto me pilló, tuve la suerte de que me pilló en pandemia y al final pues teníamos todos más tiempo del que teníamos habitualmente. Y lo que pasó fue que era como obsesivo. Yo cogía y en lugar de ponerme a ver Netflix como hacía normalmente, por ejemplo, con mi mujer al lado y mis hijos durmiendo, pues yo aprovechaba esa horita y media, 2 horas para empaparme de vídeos de YouTube y de conceptos, de cosas nuevas, y tenía la suerte pues de que lo entendía más o menos casi todo a la primera. Pero claro, lo que comentaba ahora, tengo un título aquí que pone teoría versus práctica. La teoría está muy bien, lo dicho, pero había que practicar. Había que salir a hacer fotos, y la forma más fácil en aquel momento, ya que había muchas restricciones territoriales y de vernos con gente y demás, pues lo que hacía era irme aquí al campo. Yo vivo en un pueblo donde salgo y a 1 kilómetro ya tengo campo y tengo paisaje, no del más bonito del mundo, pero tenía paisaje para practicar. Así que no dudaba en salir, en probar cosas que veía que hacían en YouTube los profesionales o los creadores de contenido, vaya. Y lo que hacía era traerme a casa, y al día siguiente, si veía alguna cosa que no me gustaba de la foto, porque al final lo veía todo en cámara, luego contaré por qué, decía, bueno, pues composición o tipo exposición y demás, pues intentaba solucionarlo y traerme una foto mejor al día siguiente o cada 2 días, y eso es lo que hacía, ¿no? Entonces, luego también Rubén Gabelli tiene un, ¿por qué no decirlo? Al final es un creador de contenido muy bueno, un creador de contenido que tiene una forma de explicar las cosas muy, muy bien. Y yo lo recomiendo totalmente para alguien que esté, tanto para el que esté empezando como para ahora mismo, que lo sigo siguiendo, tanto en sus podcasts como su vídeo de YouTube, que tiene contenido muy interesante. Pero ya te digo, si estás empezando con una cámara en las manos y quieres aprender a usar tanto la cámara como, por ejemplo, el flash, que también aprendí con él, que también tiene una lista muy interesante en YouTube de cómo usar tu flash. Son las 2 primeras listas que yo te recomendaría que miraras y siguieras, y ya verás cómo te enganchas a su canal de YouTube. Y eso seguro, bueno, no sé, que cada uno tenemos nuestros gustos, pero vamos, es un hombre que lo explica todo muy bien. Entonces, pasando al contenido de que cuando te traes pues ya te digo que hoy sí que tengo un poquito de guión porque quiero explicar bastantes cosas, me veréis mirando hacia abajo y me veréis leyendo un poquito. Lo dicho, una vez sabes usar la cámara, sabes traerte contenido a casa, traerte la tarjeta pues llena de fotos, toca qué hacer con ellas. Y qué hacer con ellas no es fácil, porque ya te digo que todo el material está aquí dentro, es muy bonito y tal, pero ahora hay que aprender a editar las fotos. Y editar las fotos, volvemos a empezar otra vez el proceso de aprendizaje en YouTube. Volvemos a ver pues creadores de contenido que se dedican a editar. Aquí conocí a grandes pues editores de fotografía como son Iván Ferrero, por ejemplo, y son Antonio de Processing Raw, también, que sus 2 canales de fotografía los recomiendo totalmente para si quieres aprender a editar fotografía. Bueno, canales de fotografía y de vídeo también, porque ellos también explican cosas de vídeo. Y bueno, a raíz de ahí ves que hacen mucho tipo de fotografía, aparte de la de paisaje, hacen fotografía de deporte, astrofotografía, que es súper chula, a mí me gusta mucho, es una de las, bueno, la fotografía deportiva, la astrofotografía o paisaje nocturno, mejor dicho. Astrofotografía es un mundo bastante más profundo. Paisaje nocturno, que es muy chulo, vías lácteas y demás cosas así. Ellos tienen un canal donde enseñan a hacer todo esto, a revelar todas las fotografías de este tipo, a hacerlas incluso. Pero claro, aquí entra el tema de que ya no es solo aprender a editar, es aprender a usar los programas de edición, porque está muy bien ver los consejos de cómo editan y tal, pero si tú no tienes ya directamente el programa de edición, como son Photoshop, Lightroom, Capture One, etcétera, etcétera,
no tienes nada que hacer por mucho que aprendas las técnicas, si no sabes dónde está cada sitio, o sea, cada herramienta y cada cosa. Vale que va una cosa ligada con otra, pero yo te recomiendo primero a utilizar los programas y luego aprender a editar, aunque vayan de la mano. Pero claro, aquí entra en conflicto una de las cosas que en este país no llevamos muy bien, y de eso me he dado cuenta desde que estoy en la comunidad fotográfica, estoy en el sector fotográfico, y es que nos cuesta mucho pagar por algo que no es tangible. Así como pagar 1.000 euros por decirte algo, por una cámara, no nos cuesta tanto porque es una cosa que tienes en las manos, que la disfrutas, que sales con ella, que la tocas. Pagar por algo que no es tangible, como es un software, como es, por ejemplo, comprar una simple foto. Nosotros, cuando nos estamos en el sector de la fotografía o en el mundo de la fotografía, vemos muy caro pagar 20 euros por una foto o 60 euros por un pack de fotos de cualquier evento, etcétera, etcétera, porque no es una cosa que tengamos en las manos, no es una cosa tangible, es una cosa que para mañana ya no está, y más hoy con el boom de las redes sociales. O sea, si lo que pasa hoy ya mañana no existe. Entonces nos cuesta mucho pagar por software. Y sí, me diráis, no, Dani, pero es que Photoshop y Lightroom y Capture One y todo esto lo puedes conseguir de forma no legal. Y sí, todos alguna vez hemos hecho eso, pero yo decidí desde el momento en que pasó una cosa catastrófica en el ordenador, porque yo tenía programas de pago, tenía todos mis programas para mi flujo de trabajo instalados y muy bien. Hubo una vez que yo quería probar un software que posiblemente quería incorporar a mi flujo de trabajo, pero no tenía la versión de prueba, como muchos softwares de esto, muchos programas de estos tienen. ¿Y qué hice? Pues ir a una página de estas ilegales, descargármelo, instalarlo. ¿Y qué me pasó? Pues que me bloqueó todos los programas de cómo podía ligar y pasar ficheros entre ellos. Hubo un momento que al ligarlos me destrozó todas las instalaciones y todos los programas que tenía instalados en el ordenador, y tuve que formatear el ordenador y volver a instalar todos los programas, etcétera, 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 y todos los días que conlleva el tema. Así que lo que decidí fue desde ese momento que nunca más instalaría nada ilegal. Así que, bueno, y que tampoco cuesta tanto. Al final, una suite de Adobe, por ejemplo, como es Photoshop más Lightroom, que son dos programas increíblemente potentes para poder editar y para poder hacer cosas, son 12 euros al mes, la versión de pago más cara, creo. O sea, puedes conseguirla incluso más barata con las ofertas que hay por ahí hoy en día. Y 12 euros al mes creo que no es ni un bocadillo de una Coca-Cola de un viernes por la tarde, así que yo os animo a que tengáis todo legal, y es lo que yo tengo, porque en el caso de que tengas que reinstalar el ordenador es muchísimo más fácil instalar, y con las licencias pagadas es un momento de descargar y ponerlo en funcionamiento, así que lo recomiendo totalmente. Entonces, ¿por dónde voy? Tema... aprende a usar la cámara, tema edición, siempre recomiendo lo mismo. Y luego viene la frase de mi padre, esta tan famosa que siempre comento, que que me dijo hace mucho tiempo ya, que un vídeo, hijo, es mucho mejor recuerdo que una foto. Reiniciamos el bucle. ¿Eso qué quiere decir? Que me pongo a formarme otra vez en vídeo, o sea, en cómo funciona, cómo configurar tu cámara para vídeo, cómo prepararla. O sea, al final sí que tienes los conceptos claros, ya que yo creo que la fotografía la tenía bastante asumida, y eso creo que me ha hecho ser mejor videógrafo o filmmaker, como diría mi amigo Juan. Y lo dicho, pero bueno, tuve que empezar a formar otra vez, tuve que empezar a adquirir conocimiento de cómo grabar en diferentes condiciones, tuve que, al fin y al cabo, traerme buenos clips a la cámara para poder procesarlos en casa. Otro tema, es más formación en edición de vídeo, software de pago, por supuesto. Bueno, software de pago no, porque hay alternativas gratis que están muy bien para editar vídeo, y bueno, como DaVinci al final tiene una versión gratuita que es bastante potente, bueno, bastante no, súper potente, al nivel de Premiere, al nivel de Final Cut, creo, depende de cada uno, quiero decir. Pero bueno, yo recomiendo que si no tienes nada, si no tienes ganas de pagar o lo que sea, cojas DaVinci Resolve y empieces a aprender a través de las plataformas como yo hice. Primero de YouTube, que vas a encontrar, creo que cursos gratuitos que están muy bien, como Mundo Audiovisual o algo así también, que creo que tienen cursos gratuitos que están bastante decentes. Pero
sobre todo recomiendo plataformas de pago. O sea, al final donde encuentras un orden establecido y incluso una guía de cómo formarte en fotografía, en vídeo y demás, son las plataformas de pago. En español yo creo que la más potente es la de Rumbenguo, es la de RFG Escuela. Yo estoy dentro y la verdad que he hecho muchísimas formaciones, aunque no me hicieran falta. Pero bueno, cuando tengo algún problema, lo que sí sé es dónde ir a buscar la solución. Y bueno, aunque son extensas, recomiendo muy bien, o sea, recomiendo mucho ir a hacer los cursos completos porque te dan la teoría de muchas cosas y muy profundamente, tanto de software como de la práctica, de cómo sacar la foto, cómo sacar el vídeo a la edición y bueno, muchísimos más términos. En inglés también tenemos, creo que se llamaba, a ver, la tengo aquí... Full Time Filmmaker. Full Time Filmmaker es una plataforma como RFG Escuela en inglés, que está muy bien. Yo tengo algún curso de ellos también. Y bueno, sobre todo voy a mencionar a mi amigo, puedo decir que es amigo mío, a Antonio Prado de Processing Raw. Él tiene cursos muy, muy a lo que va. O sea, son muy concretos. Tiene cursos de fotografía, de vídeo, de edición, de grabación, de todo lo que quieras. Lo que pasa es que él concentra mucho la energía en enseñarte lo que en realidad vas a usar. O sea, él, si hay un programa de DaVinci, por ejemplo, él te enseña lo que vas a usar el 99% de las veces. Así que vale muchísimo la pena verlo y escucharlo porque vas a aprender muchísimo, vas a aprender rápido, vas a aprender de una forma amena y vas a aprender pues todo lo que quieras. En su plataforma también puedes verlo. Por cierto, todo lo que estoy mencionando lo dejaré abajo en la descripción del vídeo de YouTube. En el podcast no, porque es muy largo. Pero bueno, podéis ir a YouTube y verlos. Y suscribiros, ya que os dejar algún comentario también. Que me encuentro que mucha gente me habla de mi podcast, de mis vídeos y tal, pero nadie me comenta, entonces yo pienso que no me ve nadie. Así que clic, como dicen por ahí, suscribiros, darle a la campanita y dejarme algún comentario y todo lo que os ocurra, que a mí me da mucha alegría y me pone muy contento. Y lo dicho, pues al final todas estas formaciones, aprende a usar tu cámara, edición para fotografía, para vídeo, vídeos de YouTube sueltos para aprender conceptos, esa lista, que por cierto esa lista, ahora que veo, tengo una frase ahí colgada de hace muchos años de Albert Einstein, que dice que si no puedes explicarlo lo suficientemente fácil es que no lo entiendes lo suficiente. Así que yo, mi forma obsesiva de aprender, lo que hice fue eso, intentar aprender cada concepto para poder explicártelo a ti de forma fácil. Eso quiere decir que yo lo he entendido bien. Y lo dicho, desde que empecé a hacer esto hasta día de hoy, que sigo formándome en estas plataformas y en YouTube y demás, lo que he ido haciendo también es ir leyendo libros de fotografía de paisaje, de retrato, de fotografía deportiva, de flash, escuchando podcasts pues de gente como Mario Rubio, como Gastón Enría, Edu López, gente como Social Arte y más que me dejo, seguro que los conocéis todos los que digo. Y bueno, lo dicho, también dejaré todas las plataformas estas que estoy mencionando ahora. Espera, que me he perdido. Aquí, esta sí, ya te he dicho, tengo un guión, ya estoy al final. A ver, 18 minutos. Bueno, tampoco me he pasado tanto, era un límite de 15 minutos, creo que vamos bien. Y por cierto, no me quiero dejar ni mucho menos a mis amigos de Sport Media Club. Sport Media Club es la única comunidad de fotografía en la que yo me uní porque a mí me gusta, bueno, yo soy deportista de toda la vida y al unir fotografía y deporte pues me encontré esta comunidad donde sin pensármelo, no llevaba ni un año con una cámara en las manos que me apunté porque, no sé, fue como una inercia y fue una inercia o una sinergia que había, ¿no? Juntar deporte y fotografía en ese momento. Y ya te digo, desde que empecé hasta ahora sigo formándome, ya no por las masterclasses que tienen cada miércoles esta gente, que son de mucho valor, aunque no tengan nada que ver con lo que yo crea que me pueda aportar, pero bueno, no des por hecho eso, sino cada cosa que leas, cada cosa que veas, cada masterclass que puedas asistir, cosas que creas que no te van a servir de nada, no te lo creas. O sea, en todos los sitios donde estés, en todos los libros que leas, en todos los podcasts que escuches, seguro que te llevas algo positivo y aprendes. Así que, como dicen esa noche,
no te vas a acostar sin saber una cosa más. Y es cierto, aprovecha y escucha y empápate de todos los inputs que estés recibiendo, porque seguro que te hace crecer y te hace mejorar muchísimo. Así que nada, resumiendo, y para que no se vaya mucho más de los 20 minutos, YouTube, podcast, libros, academias online, eventos presenciales, workshops, congresos, todo lo que puedas. Y me dirás, no tengo tiempo. Sí tienes tiempo, no duermas tanto. No duermas tanto y ten la mente clara, aprovecha todo el tiempo que puedas, los trayectos en coche, esos tiempos, esa media horita antes de dormirte, lee. Podcast, cualquier momento que tengas un auricular o la oreja, yo aprovecho cualquier momento que estoy andando, que estoy en el trabajo y puedo estar concentrado, me pongo mis podcasts, etcétera, etcétera. Así que, bueno, sobre todo porque a mí me ha servido muchísimo, voy a dar 3 nombres que a mí son los que más me han ayudado en los 3 años que llevo aquí, son los que donde más contenido he visto y, bueno, os lo recomiendo muchísimos, que son los canales de YouTube de Rubén Gabelli, de Antonio de Processing Raw y de RFG Escuela, Rubén Guo. Y sus plataformas de pago, por supuesto, donde hay un mogollón de cursos súper chulos y donde puedes aprender muchísimo. Y nada, pues ya está, no tengo nada más apuntado, así que yo creo que te he dado una buena lista de contenido donde mirar, donde empezar, donde continuar aprendiendo y donde formarte de forma, creo que correcta, porque es la que a mí me ha servido y la que a mí me ha ido muy bien. Y nada, solo te animo a hacerlo, a sacar el tiempo, a gestionar el tiempo de la mejor manera posible para aprovechar al máximo cada minuto, tanto para podcast, tanto para vídeos, tanto para lo que sea. Si te gusta, yo creo que lo vas a hacer. Y nada, me despido aquí. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues no dudes en dejármela, escribirme mucho ahí en YouTube, escribirme mucho también en Spotify, que lo dejaré ahí también para que podáis escribir lo que queráis. Y no dudéis en preguntarme si tienes alguna duda. Y bueno, como hace mucha gente, al final hay mucha gente que me pregunta cómo se hacen las cosas y es porque creo que he dedicado mucho tiempo a la formación y las tengo aquí en la cabeza. Y lo dicho, cualquier cosa, no dudéis en preguntar. Estamos aquí para ayudarnos entre todos. Y nada, como siempre digo, nos vemos en el siguiente, en este caso podcast, aquí en Camaradas.